en el día de la fecha tenemos la confirmación de nuestro primer caso positivo de coronavirus en la localidad de San Guillermo, por lo cual lo hemos citado para informarlo oficialmente de este caso. Si quieren hacer alguna pregunta. ¿Es femenino o masculino, se puede saber? Los datos de los pacientes en general nosotros no tratamos de dar. Sabemos, en este caso, la ventaja que tenemos es que esta persona desde el inicio estuvo aislada y aparentemente por ahora no hemos tenido otros contactos. Esta persona permanece aislada y nosotros en el SANCO tenemos un grupo que hace la búsqueda de contactos y la cual está activo y averiguando posibles contactos de esta persona que pueda haber tenido. Por ahora impresionaría, si bien no tenemos certeza sobre eso, pero impresionaría que se haya contagiado en otra localidad. De todas maneras, esto es el puntapié inicial. Generalmente siempre que hay un caso se sigue la investigación y se sigue la búsqueda de otros posibles casos, así que hay que estar atento y hoy más que nunca seguir con las medidas de cuidado. Distanciamiento, no a las reuniones familiares, no al uso de mate, no al uso de todo lo que uno vaya a usar comúnmente, uso de tapaboca, barbijo, lavado frecuente de manos. Y bueno, nosotros desde el SANCO extremaremos los esfuerzos para localizar o ver si hay alguna otra persona. Por ahora, como le digo, la ventaja es que esta persona estuvo aislado desde el inicio, así que esperemos que este caso quede circunscripto a este paciente. Bueno, ¿algo para agregar? No, como decía Pedro y como nos habíamos comprometido con la población y con los medios, el día que esté el primer caso positivo lo íbamos a anunciar en conferencia de prensa para que todos conozcan. Y bueno, como dijo Pedro, esta persona está aislada desde hace bastante tiempo y bueno, trabajando el equipo de salud y ojalá que quede circunscripto nada más que en este paciente. Y igualmente extremar las medidas, como lo habíamos dicho, las demás localidades también tienen casos positivos y esto era algo que podía pasar y que queda en nosotros es cuidarnos y mantener las medidas de seguridad, como mencionó el doctor, que es el uso del barbijo, no compartir mate y distanciamiento. Romina, ¿cómo va a proceder ahora desde el municipio, también en cuanto a las medidas y demás para los próximos días para nuestra ciudad? Por el momento sigue todo igual, en virtud de que, como mencionó Pedro, esta persona ya hace bastante tiempo que está aislada. Desde el primer momento, en principio, él estaba aislado, está aislado, controlado por el equipo de salud y desde el municipio también ha sido controlado. Entonces va a seguir todo normal porque creemos que está circunscrito en estos casos. Pedro, ¿cómo se evalúa esta situación, los cambios que se han vivido en la ciudad en las últimas semanas, los controles que se han abierto, como parte integrante del SANCO, alguna evaluación que has hecho de eso? Mira, yo creo que esto es una pandemia y desde los grandes centros, las grandes ciudades, eso se fue esparciendo. Desde que llegó a la Argentina, Capital Federal, Gran Buenos Aires, y en el segundo rebrote que hubo, que fue Capital Federal y el AMBA, eso hizo que se diseminara hacia grandes ciudades como Rosario o Córdoba y a su vez eso esparció por todo el país. Nosotros desde el SANCO tenemos la función de la detección y el rastreo de los contactos que pudo haber tenido esa persona, de lo cual siempre estuvimos alerta y desde el SANCO siempre estuvimos en formación de distintos equipos, tanto equipo de hisopado como equipo de rastreo de los contactos de esas personas o esos casos sospechosos. Lo cual lo vamos a seguir haciendo hoy, obviamente elevando las alertas, tomando más precauciones, también por
por lo que le pedimos a la población que siga tomando esas precauciones, porque de nosotros depende de todos nosotros, depende también que este virus no se esparza. Si nosotros mantenemos el distanciamiento y las medidas de bioseguridad, como el uso de barbijo, el alcohol en gel, no compartir elementos, es menos probable que el virus se propague. ¿Se puede hacer una actualización de lo que es casos sospechosos hasta el momento? ¿Algún resultado que haya pendiente aún todavía según los partes oficiales? Como para también hacer un resumen de todo. Sí, nosotros tenemos todavía pendiente un hisopado que todavía no llegó, pero esa persona también está aislada. O sea, todos aquellos casos sospechosos que nosotros tenemos siempre lo aislamos. Y se activa el grupo que empieza a averiguar y a charlar con la persona de sus contactos estrechos para seguirlo y ver si hay alguno que pueda tener algún síntoma o no, o aislarlo. En el modo de actuar, en cuanto a casos estrechos, solamente para un futuro se aislaría a la persona que tuvo contacto estrecho, o contacto con contacto estrecho también podría llegar a darse la posibilidad de que Hoy por hoy los protocolos son el aislamiento de contacto estrecho, no contacto de contacto. El contacto estrecho siempre se habla de, eso es relativo, pero bueno, más o menos siempre se dice que un contacto estrecho es aquel que haya estado menos de 2 metros de distancia, un tiempo aproximado de 15 minutos y no usando las medidas de protección. Eso sería lo que sería un contacto estrecho. Todos esos protocolos que bajan de nación y de provincia, el SANCO lo cumple y obviamente nosotros tenemos reuniones todos los martes del equipo de salud de los médicos para ir analizando los distintos protocolos que están en vigencia y ver cómo actuar en nuestro SANCO y en nuestra localidad. Igualmente hay algunos contactos de contactos que por propia voluntad se comunican tanto al SANCO o a la coordinación de salud y se aíslan. Como dijo Pedro, el contacto estrecho es la obligación de aislarse, pero hay contactos de contacto que por precaución y por responsabilidad se autoaíslan y nos informan, que eso también es bueno a aquellos que de manera voluntaria, cuando toman conocimiento en otras localidades, se están aislando. Bueno, tenemos los ejemplos de Morteros, de Suardi, de Villa Trinidad, de Ceres, que fue un poco el que primero afrontó la posibilidad de contrarrestar los primeros contagios. De esas experiencias, ¿se puede sacar algo de positivo? ¿Se puede aprender algo, Pedro? Digo, esto de que Mortero ha apuntado varios casos, Suárez lleva 17, lo de Ceres. Sí. Mira, lo que nosotros estamos viendo es que en general en poblaciones que no sean demasiado grandes, ponerle menos de 20.000 habitantes, la mayoría han podido ser controlados. Nosotros tenemos no solo Ceres y la otra localidad, Videocampo también, por ejemplo, que tuvo un caso y después subió a 20 casos. Ellos lograron controlar el foco de infección. Las demás localidades también. Hoy la otra ciudad que tuvo la otra localidad que tuvo, que es Arrufó, también está relativamente controlado. Nosotros ahí vemos en caso de Ceres, ellos tienen ahí el gran problema de la ruta 34, que es una ruta nacional y pasan de distintas localidades. A su vez lo que es todos los transportes que vienen obviamente de las grandes urbes y que pueden traer algún problema. Todos estos casos, nosotros también, aparte de la actuación localmente, también siempre contamos con el apoyo del ministerio para ver el accionar de cada uno. Así como, por ejemplo, cuando hubo los casos en Arrufó, que ellos quedaron sin enfermeros y quedaron con un solo médico, nosotros desde el SANCO de San Guillermo hemos colaborado con ellos, con enfermeros, con personas que ayudaron a hacer el hisopado en
Arrufó, y estamos en toda la zona tratando de colaborar y siempre tenemos contacto entre los distintos efectores de salud para ver la distinta experiencia que vamos teniendo cada uno. La pregunta es la siguiente. Hemos visto que en Morteros, en su momento, bueno, Suardi, Arrufó, Ceres, cuando se le complicó la situación, que aparecieron 4, 5, 6 casos, 3 en sus mejores, en aquellos inicios, han decidido retroceder de fase. Acá puede pasar lo mismo, Romy, digo, en el caso de que, más allá de que se han levantado los controles, en el hecho de que, ojalá que no, pero si llegan a aparecer casos, ¿se puede actuar, proceder de esa misma manera? Exactamente, es una pregunta que siempre consultaban cuando veían que pasaba en otras localidades y siempre respondía, dependía del caso, porque puede ser un caso que nosotros por ahí no conocíamos el nexo o que no lo aislamos a tiempo, varía de un caso al otro y depende de la situación de las recomendaciones de salud que indiquen cuánto tienen controlado respecto al nexo o a los contactos que tuvo el positivo. En esta situación, como dijimos, es una persona que está aislada desde hace mucho tiempo, consideramos que puede quedar circunscripto en esta situación y no avanzar, por eso es que vamos a continuar de manera normal, no va a haber ningún cambio en San Guillermo, salvo que aparezca otro caso y evaluaremos con el equipo de salud y las demás fuerzas si corresponde bajar de fase o no. Bueno, Pedro, para llevar tranquilidad a la gente, entonces, recordamos, es un caso que ya estaba aislado, no, por el momento no hay contactos estrechos con esto, así que bueno, sería este solo caso por ahora. Hoy por hoy tenemos confirmado únicamente este caso. Nosotros, obviamente, esto es una pandemia, nunca damos por sentado nada, puede haber algún otro caso. Lo buscamos siempre, a todos los casos que consideramos sospechosos se lo hisopó, tanto que hayamos detectado nosotros como de médicos de otros particulares que han pedido su hisopado. Eso se lo realiza acá en el Sanco y la vigilancia sigue. Lo que tenemos que, lo que digo es siempre tratar de preservarnos. La forma de preservarnos es mantener la distancia, no haber reuniones, no usar elementos en común. Parece reiterativo, pero a veces la persona, y es el instinto natural nuestro de acercarnos, cuando vamos a hablar con alguien, siempre nos acercamos, es casi instintivo. Pero bueno, hoy tenemos que tener el recaudo de mantener la distancia, estar alerta de no acercarse. Si uno mantiene una distancia de más de 2 metros, es muy difícil que se contagie. Lo mismo que si uno va a un lugar, un supermercado, hay que tratar de que no haya aglomeración de gente, y si uno ve que hay mucha gente, no entrar. No volver en otro momento para que esta enfermedad no se pueda seguir expandiendo. De todas maneras, nosotros del Sanco también vamos a seguir informando y como siempre, toda la información que tengamos, nosotros lo volcamos o a la página del Sanco, dado que este es el primer caso que tenemos en la localidad, es lo que se necesitó en la conferencia de prensa. Si posteriormente hay más casos, directamente se va a informar en la página del Sanco los casos positivos que hay, y que a la población de la parte del equipo de salud, nosotros queremos llevar la tranquilidad de que todos estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor desempeño para tratar de localizar y que la enfermedad no se propague. Una última cosa, quiero pedir lo que siempre habíamos dicho, que cuando tengamos el primer caso positivo, empatía por esta persona que le tocó ser la primera de nuestra localidad, que por cierto fue responsable y en su momento se comunicó con el equipo de salud del municipio. Así que bueno, lo que le pedimos es eso, de empatía con la persona, que la verdad no debe estar pasando un buen momento por ser el primer caso positivo, así que eso es lo que le queríamos pedir para esta persona, que lamentablemente le tocó ser el primero. Muchas
Muchas gracias. Gracias a ustedes.